Muy buenos días a todos. Me gustaría que alguien me confirmara si se escucha bien para comenzar. Sí, profe, ya se escucha y también estamos viendo su pantalla. Muy bien. Bueno, quedó un problema a medias la semana pasada. Estamos en la unidad 2, ya casi en los últimos contenidos. Les muestro el plan de estudios. Estamos en el tema 2.5 de la unidad 2, análisis de estado estacionario senoidal, en el dominio de la frecuencia, viendo análisis de mallas y análisis de nodos, que es lo que vamos a hacer hoy. Pues como habíamos dicho la vez pasada, es un repaso de la técnica de CD, extendiéndola a lo que viene siendo SEA o señales de alterna, ¿verdad? Y después, en las siguientes clases vamos a ver superposición, Thevenin y Norton para terminar la unidad. Pero de antemano les comento que sí, ya lo habíamos mencionado. Ya hay que entregar calificaciones el segundo departamental, el día 4, 7 y 8. Por lo tanto, yo propongo una evaluación ya sea el día 2 o el día 3 de diciembre para cerrar sus calificaciones a lo que tenemos ahorita, que son prácticas, tareas y examen. Entonces, pues el jueves sería el jueves de la semana que viene, el jueves 3 de diciembre, un examen en plataforma, muy parecido a la vez pasada, ¿no? ¿De qué? Pues de lo que están viendo. Si acaso no entrarían los teoremas, porque pues es lo que estamos viendo ahorita y ahorita les comento también qué es lo que se evalúa, por ejemplo, en mallas y nodos, porque se van a dar cuenta que son problemas muy engorrosos de desarrollar por todos los cálculos. Entonces, ¿qué se evalúa? Pues las ecuaciones. El sistema de ecuaciones es relativamente fácil de plantear, algebraicamente es lo que se evalúa. Entonces, de ahí para atrás podemos evaluar lo que llevamos, desde características de señales senoidales en adelante, ¿no? Fasores, representaciones complejas, simplificación de imperancias, circuitos mixtos, serie y paralelo. De eso va a venir el examen, ¿no? Preguntas de opción múltiple de tipo teórico, preguntas de que tienen que hacer un procedimiento y ponerlo ahí en la plataforma. Reactivos para desarrollar, que serán 1 hora y media, más o menos. Bueno, ya dado el aviso, mejor se los había dado al final, ¿verdad? Pero bueno, continuemos donde nos quedamos. Entonces les voy a compartir el problema que estábamos haciendo el otro día. Permítame. Aquí está. Estamos desarrollando el método general de nodos para resolver este ejercicio del problemario, donde nos piden un voltaje. El problema 1091 nos piden el voltaje en el capacitor y pues lo llevamos avanzado, ¿no? Lo voy a volver a plantear así rapidote. La técnica de los nodos general es un algoritmo. Ya no se preocupa uno mucho por tratar de entender o aplicar alguna cuestión eléctrica, porque realmente si lo tratas de hacer,
te puedes equivocar, te puedes confundir en los criterios que se utilizan en el método de los nodos. Sencillamente se aplican las reglas así tal cual, ¿no? Entonces decía que la primera regla es tener el circuito en el dominio de la frecuencia, cosa que ya está, ¿no? Si se fijan, el problema, y les decía yo que en los problemas de los libros de texto ya regularmente así está muchos problemas ya están planteados en el dominio de la frecuencia. Nos dan directamente los fasores de todas las cosas que están ahí. Si se fijan, la inductancia nos lo dan ya como J5, o sea, su fasor, la resistencia, el capacitor y las fuentes ya nos los dan como fasores, ¿no? Entonces ya hicieron el paso de convertirlo todo al dominio de la frecuencia. El siguiente paso, pues, es numerar mis nodos, ponerles algún nombre. Decía yo que se identifican aquí 3 nodos por la definición de lo que es un nodo. Son 3 nodos, tres o más conexiones forman ramas en los circuitos eléctricos y esto para nosotros son los nodos. Hay 3, ¿no? 3 nodos. Permítame, estoy admitiendo a alguien a la conferencia. Normalmente le damos algún nombre. No me acuerdo cuál nombre le dimos la vez pasada. No sé si le dimos letras o le dimos números. Bueno, le voy a dar números. Entonces, para mí esto va a ser el voltaje 1. Para mí esto va a ser el voltaje 2. Y el nodo que yo elija como referencia, sencillamente le digo que ahí son 0 volts, porque esa es mi referencia. Escoger el nodo es libre. Puede ser cualesquiera de los 3, ¿no? Pero por conveniencia, dado que ese nodo es común para las 2 fuentes y de ahí sale la corriente, pues se identifica que me conviene ponerlo como 0 volts. Otra razón es también que si pongo como 0 volts alguno de los otros 2 nodos, me tiendo a confundir a la hora de plantear las ecuaciones, ¿no? Porque está dibujado desfasado unos grados de como lo estoy viendo en la pantalla. Eso también he notado que tiende a confundir, ¿no? Entonces, por conveniencia, me conviene elegirle el de la parte inferior, ¿no? Y ya que tengo ese paso, voy a aplicar una suma de corrientes en los nodos y por cada suma de corrientes voy a obtener una ecuación, porque la idea es obtener un sistema de ecuaciones de estas simultáneas para resolver n incógnitas. Si mis 2 incógnitas son voltaje 1 y voltaje 2, pues necesito 2 ecuaciones, las cuales las voy a sacar de los nodos. El paso importante que platicamos mucho la vez pasada es cómo se asignan las corrientes para plantear mi ecuación, mi suma de corrientes en el nodo. El criterio aquí del algoritmo es, las corrientes que se conocen se dejan en el sentido que están. Si se fijan, yo ya conozco la corriente que entra aquí, la de 2 amperes. Esa la conozco y le habíamos llamado a esto fuente IA. Y a le vamos a llamar fuente de corriente IB para distinguirlas en las ecuaciones, ¿no? Esa corriente la conozco y por lo tanto la dejo con su sentido que está en el circuito. Y las otras corrientes que no conozco del nodo siempre se van a dibujar saliendo del nodo. Esto se repite en el enésimo nodo. A este le vamos a llamar I1 y a este le vamos a llamar I2. De tal suerte que si yo estuviera planteando la ecuación en el nodo V2, la corriente I2 cambiaría de sentido para mi análisis en el nodo V2, porque sería un error querer dejar fija la sentido de corriente que dejé ahorita de I2, dejarla fija para mis análisis, porque entonces ya no estaría yo aplicando nodos, estaría yo aplicando otra técnica de resolución de circuito eléctrico. Pero el problema es cuando planteo la ecuación, que esa parte no llegamos. Si no me queda claro cómo lo estoy haciendo, le voy a cambiar el signo por ella a un voltaje y ya no me va a dar el resultado. Es todo el asunto, ¿no? Bueno, pero siguiendo el proceso de los nodos general, ya tengo suma de corrientes en el nodo. Lo que voy a hacer es plantear algebraicamente la ecuación. Entonces sería IA, corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Eso también me permite a mí evitarme el problema de los signos, ¿no?
qué corriente es positiva y qué corriente es negativa en mis ecuaciones algebraicas. Ya, aquí ya no hay problema porque simplemente digo, la suma de las corrientes que entren va a ser igual a la suma de las corrientes que salgan. Y ya sencillamente así me quito el problema del signo. ¿Qué criterio podrían utilizar aquí? Si no utilizan ese razonamiento o esa parte del método de los nodos. Bueno, pues que las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son negativas. Sería un criterio, ¿no? Pero en algunos libros también dicen, no, las corrientes que salen son las positivas y las corrientes que entran son las negativas. Y si uno lee un libro y lees otro libro y no te casas con un método y los empiezas a combinar, pues empiezan las fallas, ¿no? Entonces, todo eso se los digo porque es información muy relevante, ¿no? El por qué no les quedan iguales las ecuaciones a todos, ¿no? Bueno, pero siguiendo el método, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, me quito el problema de lo del signo. Y las corrientes que salen son las que no conozco y se acabó. Entonces ya tengo una ecuación con incógnitas de corriente donde la corriente A no es incógnita, es un valor conocido, ¿no? Lo siguiente de los nodos es convertir esta ecuación a voltajes, porque al fin y al cabo es lo que yo necesito como voltajes, como incógnitas para resolver mi sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, se aplica la ley de Ohm. IA es dos ángulos de cero. Y 1, por la ley de Ohm, sería voltaje entre imperancia. La corriente la provoca el voltaje 1 entre la resistencia de 10 más I2. I2 la provoca la diferencia potencial de B1 menos B2. ¿Por qué es B1 menos B2? Porque estoy en el nodo 1 y porque la corriente fluye del nodo 1 al nodo 2, por lo tanto el 1 es el positivo, o es el de valor más grande. Entonces va a ser B1 menos B2 entre la imperancia. ¿Qué imperancia hay entre esos dos nodos? La de la bobina. Y si se fijan, pues ya tengo mi primera ecuación. Nada más la voy a acomodar. Factoriza uno las incógnitas para dejar los coeficientes libres. Si factorizo B1 sería 1 sobre 10 más 1 sobre 5J menos B2 por 1 sobre 5J. Y eso tiene que ser igual a 2 ángulo de 0. Y esto es mi ecuación 1. Reviso. B1 es 1 sobre 10, 1 sobre 5J. El B2 es negativo, menos B2, 1 entre 5J. El negativo se lo pueden poner al coeficiente o se lo pueden poner a la incógnita. O sea, no debería de haber problemas por eso. Más bien el problema viene siendo que de repente no te quede claro cómo es el negativo en un número complejo y a la hora de estar evaluando en la calculadora te confundas, ¿no? Porque multiplicar por menos 1, un número complejo, tiene su chiste matemático. Pero como nosotros vamos a utilizar el MATLAB para las operaciones matemáticas, nos evitaría ese problema, ¿no? El asunto sería que lo quieras hacer en tu calculadora y tu calculadora no tenga para números complejos la cuestión de los signos, la cuestión de la suma, bueno, la cuestión algebraica y aritmética, pues importa, ¿no? Entonces, pasaríamos al análisis en el nodo 2. En el nodo 2, déjenle cambiar el color aquí para hacer evidente esto. En el nodo 2, vuelvo a aplicar el mismo criterio que decía yo. No trato de dejar las corrientes como las llevo, no. Aplico mi criterio de que dice, las corrientes que tú conoces se dejan en el sentido que están. Entonces la IB entra al nodo. Y las corrientes que no conozco se dibujan o salen del nodo. Entonces, para mí esta corriente, que va a ser I2 de mi análisis en el nodo V2, sale del nodo y la corriente que pasa por este capacitor, pues baja y sale del nodo V2 y baja hacia la referencia. Y esta la voy a llamar
y 3. Esta corriente es la misma, por lo tanto se le deja la misma incógnita, es I2, simplemente que cambió su dirección por el algoritmo. Entonces, alguien se le activó la cámara ahí accidentalmente a David Rodríguez. Entonces, si sigue ese criterio, pues no te equivocarías tan fácil, ¿no? Entonces, la ecuación aquí sería IB, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, sería IB es igual a la suma de, ay, perdón, que esto de manejar el lapicito tiene su chiste. Déjenle borro lo que puse de más. Ahí está. La suma de I2 con I3. Y hoy otra vez, vuelvo a aplicar lo de la ley de Ohm. Es que acerco el lapicito ¿cómo se dice? A donde estoy trabajando. Quiero aplicar el ratón y me salen rayas que no quiero. Bueno, ya las quité. Entonces aplicamos la ley de Ohm. Sería IB es un valor constante conocido. Permítame, le doy acceso a alguien en la conferencia. IB es un valor conocido y sería raíz de 2. Como estoy en la parte final aquí de la tableta, batallo más, pero bueno, IB sería un valor conocido, sería raíz de 2 por ángulo de 45 amper, ¿verdad? Pero pues ni caso tiene ponerle los amperes ahorita. Van a hacer más engorroso el asunto. La I2, dado que estoy en el nodo 2, es V2 menos V1 entre el valor de la impedancia, que es 5J, por la impedancia de la bobina, y va a ser más lo que vale I3. I3 vale el valor del voltaje del nodo aplicando la ley de Ohm. Voltaje del nodo entre la impedancia, que sería menos J4, que es la impedancia del capacitor. La cambiamos bueno, ¿cómo se dice? La acomodamos para que se vea elegante. Nuestra ecuación sería factorizando B1, sería menos B1 por 1 entre 5J. Lo factorizo primero para llevar la secuencia de incógnitas para la hora de aplicar la solución del sistema de ecuaciones. Y luego sería más, la otra incógnita sería V2. V2 sería 1 entre 5J más 1 entre menos 4J. Y eso va a ser igual a raíz de 2, ángulo de 45. Y esto para mí, pues es mi ecuación 2. De tal suerte que si logro resolver el sistema de ecuaciones, pues voy a obtener las incógnitas B1 y B2, que son los voltajes que estoy buscando, y B2 es directamente el voltaje que me están pidiendo. Lo que voy a sacar, pues, es el fasor, ¿verdad? La representación en rectangular del fasor, que después transformaré a polar y después transformaré a señal trigonométrica, que realmente el voltaje B2, ¿verdad? Que puede estar desfasada, lo más seguro es que va a estar desfasada con respecto a IA, que sería
mi referencia. Entonces, bueno, al MATLAB. Z1 es mi resistencia y va a ser 10, parte real, porque es una resistencia, o 10 fase 0 en polar. Z2 sería la bobina. Z2 sería la bobina, ya está en rectangular y es 5J. Z3 es la impedancia del capacitor. Y sería menos 4J. O 4 ángulo de menos 90 porque es un capacitor. Se fijan que el dato de frecuencia me dieron porque ya no lo ocupaba. Ya estaba todo transformado al dominio de la frecuencia. Me faltan las fuentes. IA. IA va a ser en rectangular. Pues 2, sencillamente 2, ¿verdad? 2 ángulo de 0, pues en rectangular es 2. Y la de IB hay que ponerla en formato rectangular. Hay que transformar el raíz de 2 fase de 45 a su formato rectangular. Luego con la calculadora. Entonces tengo raíz de 2. Raíz de 2 ángulo de 45. Es 1 más J. 1 más J o más I. Sería la representación en rectangular de meter bueno, lo puse en la calculadora. Ahorita lo pueden ustedes hacer en el MATLAB. El 1.4142 por coseno de 45 me da 1 y el 1.4142 seno de 45 pues me da la parte imaginaria, también me da 1. ¿Qué más me falta? No, pues ya. También lo puedo dejar todo simbólico y la idea sería ponérselo así al MATLAB, para precisamente simplificar la parte de las operaciones aritméticas y los signos, ¿no? Entonces, si lo manejo todo simbólico, para yo ingresar los valores tal cual los acabo de escribir, y luego ya nada más ingresar las ecuaciones. De manera simbólica, la ecuación 1 sería B1, y su coeficiente sería 1 entre Z1 más 1 entre Z2 menos B2 por 1 entre Z2. Y eso tiene que ser igual a IA. Y la otra ecuación es menos B1 entre 1 entre Z2 más B2 entre 1 entre Z2 más 1 entre Z3 es igual a IB. Entonces, teniendo los datos así es más fácil trabajarlos en MATLAB, ¿no? Ahora, si lo voy a hacer con la calculadora manualmente, pues voy haciendo todas las operaciones, es un relajo. Y aparte las calculadoras, pues no tienen para resolver sistemas de ecuaciones de números complejos. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es algún método algebraico como, no sé, la regla de Kremer, determinantes, sustitución y despeje, para encontrar la solución, ¿no? Entonces déjenme anoto los datos para cambiarme a MATLAB.
Los estoy anotando porque ya no los voy a ver. Los estoy anotando en un papelito. Entonces, mi sistema de ecuaciones es B1 por 1 entre Z1 más 1, el inverso de Z2, menos V2 por 1 entre Z2 es igual a IA, menos B1 entre Z2 más V2, Z2 más el inverso de Z3 es igual a IB. Ok. Entonces, déjenle comparto la pantalla. Me voy a cambiar al MATLAB. Voy a entonces a capturar lo que viene siendo las impedancias ya en MATLAB. Z1. Z1 es igual a 10 real. Lo voy a poner todo en minúsculas para acordarme y no cometer algún error. Z2 es igual a 5i. Z3 es igual a menos 4i. Y A, bueno, aquí sí lo voy a poner en mayúscula. Y A es igual a 2 amperes. Y B es igual a 1 más I. Entonces ya tengo los datos en la memoria de MATLAB. ¿Cómo se resuelve el sistema de ecuaciones en MATLAB? Hay muchas maneras, ¿no? A MATLAB le vale son números reales o si son números complejos. El algoritmo pues lo va a aplicar, ¿no? Yo la que me sé, para no hacer tantas capturas, yo lo que me sé es la siguiente, miren, si... Y la vi del libro de circuitos, creo que era de Dorf. Dice, si tú tienes un sistema de ecuaciones que es una matriz A, una matriz A por tus incógnitas. En este caso, las incógnitas pues son voltajes, ¿no? Eso es igual a... La matriz A es una matriz cuadrada y tiene todos los coeficientes del sistema de ecuaciones multiplicado por el vector B, que son los incógnitas B1, B2, las que sean. En este caso nomás son 2. Va a ser igual a los valores independientes, ¿verdad? Va a ser igual a los valores independientes. Les voy a llamar C, ¿no? Donde C es un vector que tiene los valores independientes, ¿no? O sea, la IA, la IB, las corrientes, bueno, el valor que queda independiente de la ecuación simultánea, ¿no? Entonces, si yo quiero las incógnitas B, voy a despejar la matriz A multiplicando por su inverso, que significaría dividir el vector C entre la matriz A. Y sería la forma de obtener las incógnitas. Lo que tengo que capturar aquí es la matriz A y el vector C. Entonces, sería la matriz A, le voy a llamar A mayúscula, va a ser igual. Corchetes para declarar una matriz en MATLAB. Espacio, coma para separar componentes y punto y coma para separar líneas. ¿Cuáles son los coeficientes de mi matriz A? Pues los del sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, el primer coeficiente es la suma del inverso de dos impedancias. La primera era, por eso les decía que nos convenía dejarlo simbólico para trabajarlo en MATLAB. La primera era 1 entre Z1 y la otra era 1 entre Z2.
Así no tengo que escribir todo el número complejo, porque igual puedes estar escribiendo aquí el número complejo como coeficiente, pero pues así queda más elegante, ¿no? Entonces, coma, el otro componente el otro coeficiente del sistema de ecuaciones es menos 1 entre Z2, que multiplica al coeficiente V2, ¿verdad? Para separar que esto es una línea, es punto y coma, y luego es el otro coeficiente que es menos, el coeficiente que acompaña al B1 de la segunda ecuación es menos 1 entre Z2, coma, y el otro se parece a este, así que lo voy a copiar. Nada más que es 1 entre Z2 y 1 entre Z3. Entonces, aquí estoy ingresando una matriz cuadrada con puros datos complejos, ¿no? Me faltó un paréntesis. Me faltó un paréntesis acá. Y me faltó un paréntesis acá. Igual no hacen falta tantos paréntesis, pero ya ven que asegurarme que la prioridad de las operaciones yo le pongo paréntesis y demás. Pero bueno, 1 entre Z1 más 1 entre Z2. Ok. Tiene muchas propiedades las matrices y que si son cuadradas y diagonales y no sé qué tanto. Pues todo eso es de su clase de álgebra. Por eso cuando les dan álgebra, aprenden a hacer el álgebra sin saber para qué va a ser. Y después ya llegan a circuitos eléctricos avanzados y sabemos que el álgebra pues, son herramientas matemáticas para resolver variables eléctricas y después van a decirme lo mismo, ¿no? Pero también obtener variables eléctricas no sabemos para qué es, no, pues, espérate tantito, en otra materia vas a ver para qué son y así hasta que salgas de ingeniería. Y luego te vas a dar cuenta que saliendo de ingeniería es un poquito del mundo lo que conoces académico y todavía puedes hacer maestría y doctorado, ¿no? Y seguir investigando y aprendiendo, ¿no? Esto nunca se va a acabar, pero bueno. Bueno, ahí está la matriz. Me falta el vector C. El vector C mayúscula es un vector, pero es un vector, ¿cómo le dicen? Debe ser un vector compatible para hacer la división. Entonces, si a este vector yo lo pongo vertical, o sea, como columna, pues, no podría hacer la división. Tiene que ser un vector, me está llegando algo en el chat, permítame. Bueno, yo no lo vi. Una disculpa. Ahorita que se corte la conferencia nos reconectamos, ¿eh? Y ahorita checo lo del chat. Decía que es un vector, renglón. En este vector renglón va el coeficiente de la primera ecuación que era IA, coma, y el segundo sería IB. Si le dejo punto y coma, sería un vector columna y me va a provocar un error en la división, ¿no? Y finalmente, para obtener los voltajes, sería vector voltajes va a ser igual a la división de C entre A. O sea, resolver un sistema de ecuaciones con números complejos no es trivial, es un titipuchal de cálculos. Si lo tratan de hacer por determinantes, sustitución de espeje, es un montón de cálculos con riesgo de equivocarme en un signo y todo eso. Aquí también me puedo equivocar en algo, pero bueno, se minimiza porque la mayoría de las operaciones aritméticas las hace el MATLAB. Yo nomás hago el álgebra simbólica y con un solo enter tengo mis resultados, ¿no? Entonces me está dando como resultados un vector un vector B de dos componentes que vendría siendo B1 y B2. Entonces B1 es igual a 3.76 y menos 2.37 J. B2
es 4.95 menos 10.49 J. Entonces, el que a mí me interesa es B2, que es el que me estaban pidiendo el problema, ¿no? Entonces, B2 en formato rectangular es 4.95 menos 10.49 J. Si quiero la magnitud de B2, le sacamos el absoluto a V posición 2. Creo que es así. A ver si no me equivoqué. ¿Sí? La magnitud es 11.60. O sea, B2 en formato polar es 11.6 volts. Ángulo D. El ángulo del valor del vector posición 2, que es B2 para mí. Es que es con mayúscula. Menos 1.13. Pero recuerden que ese menos 1.13 está en radianes. Para convertirlo a grados, lo tengo que multiplicar por 180 y dividirlo entre pi. Entonces, 1.13 por 180. $64.74. Negativo. Y finalmente en formato trigonométrico, pues estamos hablando de una señal de voltaje cosenoidal, ¿verdad? Estamos hablando de una señal cosenoidal. Que nunca se acaba. Sí, se acaba hasta que uno quiere. Si no quieres estudiar, pues no hay problema, ¿no? Perdón, estoy contestando algo estoy pensando en mi respuesta en voz alta de lo del chat, ¿no? Decía que esta es una señal de voltaje. Si aquí está mi cero, el cero me lo da la fase de la corriente. Esta señal está retrasada 64 grados y es una señal coseno, o sea, anda por acá. Ese es el punto máximo que a mí me guía para graficar una señal coseno. Este es el cero de A del coseno. Y no lo puse después de la unidad 1 y antes de mallas y nodos, a lo que estamos viendo ahorita. Hasta circuito serie paralelo hay que hacer examen. Muy al estilo de la modalidad, compañero. Sí, gracias. Reactivos, opción múltiple, problemas que desarrollan ustedes en su cuaderno y se les pide alguna evidencia digital. A veces el procedimiento nomás es para apoyar su respuesta, lo que se revisa la respuesta, ese tipo de cosillas. Estoy compartiendo otra vez lo del problema. Se borró lo anterior. Espero lo tengan rescatado. Se me olvidó darle aquí grabar. Pero puedo grabar pantallas de lo que hago con el lapicito. Esas, no habíamos platicado que si puedo, recuérdenme grabarla para ponérselas en la plataforma, ¿no? Pero bueno, ya no grabé esta, pero realmente voy a tratar de hacerlo con los demás problemas, ¿no? Bueno, decíamos, entonces la respuesta era, magnitud 11.6 volt, ángulo de menos 64. Entonces, si para mí por acá está el cero de la corriente, el cero que me da esta referencia, o sea, la fuente de corriente me da la fase cero, la señal de voltaje que estoy obteniendo aquí en este punto, o sea, el voltaje del capacitor en régimen estacionario senoidal, como se le dice, es un voltaje cosenoidal.
ni siquiera me sé la frecuencia porque no me la dieron como un dato. Mi punto más alto, pues, es donde empieza mi función coseno. Ese punto está a 60 grados retrasado porque me salió negativo. Me salió un valor negativo de menos 64. Entonces está a menos 64 grados después de la referencia porque está retrasado de lo que viene siendo mi cero. Mi cero me lo da la fuente de corriente, como ya expliqué. Claro que aquí pues hay que seguir graficando la señal, ¿eh? Va para acá. El valor máximo es 11.6. 11.6 volt. La expresión matemática que yo encontré para VC es en trigonométrico, es magnitud 11.6 coseno de WT, porque les digo, no nos dieron el dato. Coseno de WT menos 64 menos 64.7 grados volts. Profe, ¿Sí? Una pregunta. El ángulo en un principio nos salió negativo y la forma es coseno, bueno, VM por coseno de WT menos el ángulo de desfase. Ajá. ¿El negativo que nos salió al principio con el negativo de la forma no se vuelve positivo? No. O sea, nos salió un fasor de 11.6 menos 1.13, ¿no? Radianes. Sí. Que en grados es 11.6 menos 64.7. O sea, el menos 64.7 así se pone tal cual. Si nos hubiera salido positivo, se pone positivo. Si nos sale negativo, se pone negativo. Y el negativo se interpreta como un atraso, como que sale después de la referencia. Ok, gracias, profe. Y hasta aquí sería la solución a este problema. La intención aquí didáctica, la estrategia usada de enseñanza es por problema. O sea, yo les estoy resolviendo problemas, ¿verdad? Pero la estrategia de aprendizaje de ustedes es poner atención y sacar el método. Yo lo estuve mencionando y no lo escribí porque pues, se hace muy engorroso, ¿no? Pero en cualquier libro de circuitos viene el método de los nodos. Y si se fijaron, el método se aplica igual con resistencia sin CD que con alterna. Y lo bonito de este problema, que usamos en MATLAB y nos va dando toda la respuesta toda la aritmética de los complejos nos la da rápido, ¿no? Igual con las calculadoras más recientes, ¿no? Pero cuando estos problemas se hacían a mano, pues había que andar haciendo todas las operaciones, que todas las operaciones que mostré, los inversos de las imperancias había que sacarlos a mano, o sea, cambiarlos a polar, dividir magnitudes, restar la fase de arriba a la de fase de abajo. Multiplicar por menos 1 significa en polar un desfase de más menos 180 grados, y luego hacer la suma, y luego resolver el sistema por algún método así como determinantes. No. O sea, hacer un problema de estos a mano conlleva. Si ya llevamos 50 minutos con este problemita. Ahora imagínense si hubiéramos hecho las cosas a mano, son 2 horas. Un solo problema de estos son 2 horas de cálculos, ¿no? Sí, así se trabajaba hace todavía 20, bueno, a mí me tocó hace 20 años que era estudiante hacerlo así. ¿Por qué? Pues no había tecnología, no había calculadoras potentes, no había softwares, y si los había, pues no tan fácil, no tenía una computadora en la casa, ¿no? Hoy día la cuestión cambia, ¿no? Pero el planteamiento teórico ese lo tienes que hacer tú. Si tú capturas en un simulador el circuito que están viendo, lo que te va a dar la respuesta del simulador es la forma de onda que acabo de poner. Y sin las interpretaciones, o sea, tú no sabes ni dónde está el cero, y tú tienes que hacer las interpretaciones por ejemplo, para saber dónde está el cero,
yo le pondría una sonda de voltaje yo le pondría una pequeña, y así se hace en laboratorio en real, ¿no? ¿Yo cómo puedo sacar la fase de aquí, de esta fuente de corriente, para ponerla en mi gráfica para que me sirva de referencia? Para empezar, yo no puedo medir corrientes en el laboratorio porque no tengo una sonda de corriente. Los osciloscopios de laboratorio todos son de voltaje. Dicen, chin, y luego, pues yo le pongo aquí una resistencia de 1 ohm. Si le pongo aquí una resistencia de 1 ohm, altera un poco los valores, pero no mucho porque es un valor muy pequeño, ¿no? Al poner aquí una resistencia de 1 ohm y medir el voltaje en la resistencia de 1 ohm, dado que las resistencias no desfasan corriente y voltaje, indirectamente voy a medir la fase de la corriente, ¿sale? Así se hace en realidad, y así lo puedes hacer también en la simulación. Le pones tu resistencia y mides el voltaje en la resistencia con una sonda diferencial de voltaje. Y la graficas al mismo tiempo que graficas el voltaje del capacitor. Entonces ahí sí te hubiera salido que tal vez el voltaje del otro, hacer las comparaciones de la resistencia de 1 ohm, el punto máximo coincide con tu cero y es el que yo tomaría para mis análisis, ¿no? Entonces yo obtendría la gráfica que estoy tratando de hacer toda fea, ahí disculparán porque manejar el lapicito no está fácil, y un punto máximo de mi señal de la resistencia de 1 ohm sería para mí el 0, y a partir de ahí mediría la fase o comprobaría la fase. Pero bueno, lo que les iba a decir es que los simuladores nada más te dan la respuesta, no te dan el procedimiento. Pero son problemas muy largos. ¿Cómo se evalúa esto normalmente en circuitos eléctricos? Se les dejan los problemas largos de tarea, que ustedes los vivan, apliquen todo lo que estuvimos diciendo ahorita, hayan capturado el método mentalmente, si no mentalmente, pues en su libreta como pasos. Todos los pasos que estuvimos desarrollando son 5 o 6 pasos hasta llegar hasta ahorita, hasta la gráfica. Como tarea, ¿no? Y en un examen, ¿qué se puede examinar rápidamente a ver si sabes? Las puras ecuaciones. Normalmente en un examen yo les pido el sistema de ecuaciones. Dame el sistema de ecuaciones del sistema para la incógnita VC. Y ya. El sistema de ecuaciones lo puedes capturar hasta en modo texto, si te fijas, en modo texto en la ventana ahora que estamos en línea, a distancia, en una ventana de distancia. Y les recuerdo que al menos en Moodle, cuando abres una respuesta tipo ensayo, como se clasifican las respuestas, que se abre un apartado para que captures texto, nada más espera recibir texto. Entonces, si ustedes tratan de copiar y pegar una imagen, tal vez el navegador web los engañe de que sí la puso, pero a la hora de mandar su respuesta no graba la imagen, graba puro texto. Entonces, en ese tipo de respuestas capturen texto. Todo se puede poner en texto, o sea, el exponencial. Ya ves que la vez pasada me preguntaban cómo poner un exponencial, cómo poner ángulo, fase, pues todo se puede poner como nombres de mata, por ejemplo, ¿no? ¿Se fijaron cómo le saqué ahorita la fase y la magnitud a la señal? Angle y ángulo en español y absoluto o magnitud en español se pueden usar para expresar sus valores con puro texto, ¿no? Entonces, todo eso lo digo porque les va a servir en los examen. Si es que llegara a poner esa parte, pero ya les dije que no voy a poner mallas y nodos. El examen nada más va a ser hasta circuitos mixtos, ¿no? Pero si llegan a tener que contestar algo como magnitud y fase, así le pueden hacer. Magnitud tanto, fase tanto, o ángulo tanto. Y me pueden decir radianes y me pueden decir grados. De todas maneras, su respuesta es correcta, nada más es transformarlo, ¿no? Nada más que si voy a hacer la gráfica, pues necesito cambiarlo a grados y no radianes. Para medir radianes está más complicado, ¿no? Es más fácil para nosotros medir grados, ¿no? Visualmente, ¿no? Bueno, también depende de qué tanto domines lo de las gráficas, ¿eh? Un periodo completo de estas señales que dibujé son 360 grados y en ese me estoy basando yo para más o menos calcular a ojo de buen cubero cuántos son 64 grados, ¿eh? Decía yo que de este pico máximo a este pico máximo es mi periodo de mi señal de referencia con fase cero, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo estoy midiendo o tratando de medir 64 grados después de la referencia para posicionar mi otra señal, ¿verdad? No está exactamente bien a escala porque lo estoy dibujando a mano, pero bueno, es las interpretaciones de todo esto.
Que si llega a existir este circuito, porque luego volvemos al caso de que, bueno, y a mí todo esto, ¿para qué me va a servir, no? Sí, sí se van a topar con problemas de aplicación, donde el modelo eléctrico, el modelo matemático de su componente, está compuesto por fuentes de corriente y fuentes de voltaje y en alterna, y hay que sacar algún dato ahí, de un nodo para ver si es posible conectar otra cosa o no, o sencillamente para calcular la potencia del dispositivo, si va a funcionar perfectamente bien antes de que siquiera lo vaya a armar, ¿no? Todo esto es ingeniería, o sea, sí sirven los cálculos para hacer dispositivos, en su caso de su carrera, dispositivos mecatrónicos. Pero ahorita nuestra responsabilidad es aprender los procedimientos sin preocuparnos todavía por la aplicación, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Si no, para pasar a ver el de mallas. No sé si tengan alguna duda. Hasta ahora todo bien. En su tarea de la unidad, bueno, un examen como diagnóstico, una actividad de diagnóstico de mallas y nodos, pues la mayoría lo entregó bien. Pero aquí lo que a mí siempre me está preocupando es que aplican diferentes técnicas o variantes sin analizar a conciencia si la aplicación inequívoca de lo que estoy haciendo me puede llegar a que me equivoque. Si aplican un método validado diferente al que yo estoy proponiendo, no hay problema porque no es el único el que yo digo, siempre y cuando no combines técnicas. No combines técnicas. Por ejemplo, hay una técnica donde asigna uno las corrientes y ya no les mueves la dirección, pero si asignas ese método a la hora de sacar la ecuación, tienes que tener cuidado con los signos, ¿no? Se me hace importante hablar de ello, ¿no? Miren, por ejemplo, yo puedo establecer mis corrientes de la siguiente manera, ya no siguiendo el método de los nodos general. Yo puedo decir, esta corriente entra aquí, porque la impulsa la fuente. Aquí se divide forzosamente en dos corrientes, siguiendo el punto más negativo del circuito eléctrico. Aquí voy a hacer la suposición de que el voltaje C es mucho menor que el voltaje en el nodo 2 es mucho menor que el voltaje en el nodo 1, por eso la corriente va de izquierda a derecha, la que para mí sería I2. Esta para mí sería I1 y la otra es la de 2 amperes. Y forzosamente aquí va a entrar la corriente de la fuente. Incluso esta fuente es más pequeña que la otra, porque raíz de 2 es como 1.41 y feria. Esta fuente es más pequeña que la otra, entonces yo pensaría que sí domina la fuente de 2 amperes. Entonces estas dos corrientes entran y sale una para acá abajo, que para mí sería la I3. Si mantengo ese razonamiento, que es aplicar un poco el sentido convencional de la corriente y adivinar qué voltaje es mayor que otro, es correcto. ¿Cómo sacaría las ecuaciones ahí? No siguiendo el método de los nodos. Bueno, la primera sería lo que dijimos nosotros que es IA. IA es igual a I1 más I2, ¿verdad? Eso me queda igual. Me quedaría I1 va a ser porque el nodo de más potencial es B1. B1 menos B2 entre Z2 más B1 entre Z1. Me va a quedar igual que hace rato, ¿no? La cuestión es con la otra. La otra me va a quedar IB más I2. IB más I2 es igual a I3. O sea, las dos que entran es igual a la única que sale, ¿no? Aquí ya hay cambio de signo, si se fijan. Pero bueno, IB es un dato conocido y se queda así. Entonces, IB es igual a I3 menos I2.
Aplicando la ley de Ohm, ¿a qué es igual I3? I3 es V2 entre Z3 menos I2, ¿a qué es igual? Ahora viendo las corrientes como las dejé y no siguiendo el método de los nodos, la corriente sigue siendo V1, la corriente I2 sigue siendo V1 menos V2, porque se ve que V1 tiene más potencial. Aquí sí cambió el orden de lo que estoy poniendo aquí con respecto a cómo se hacen los nodos, ¿no? Entre Z2. Pero, como tengo ahí ese signo afuera, y lo llevé y lo manejé algebraicamente, pues al final de cuentas este menos me va a alterar aquí a que me queden al revés, ¿no? Y esa es la explicación de por qué el método de los nodos aplica un criterio y va cambiando el sentido de las corrientes dependiendo del nodo que estés, ¿no? Para evitarte esos cambios de signo. Pero si lo haces algebraicamente, te debe de dar lo mismo. Y si te fijas, ya nos dio la misma ecuación hace rato. Pero ¿qué pasa si no respeto o combino las técnicas a medias? Voy a provocar un cambio de signo en algún coeficiente y con un solo cambio de signo, o sea, cambiar un signo, toda una ecuación en sistemas simultáneos no pasa nada. Pero cambiar nada más el de signo un coeficiente ya es otro sistema. Y ese error es bien, bien común. Les va mal en los exámenes de mallas y nodos por eso. Y les puede ir mal en alterna también por ese tipo de cuestiones. Y luego yo siempre interesado en por qué pasan estas cosas, les pregunto, bueno, ¿por qué lo haces así tú? No, pues es que el maestro lo explicó de una manera y no le entendí. Y luego lo leí en otro libro y estaba de otra manera. Y luego lo vi en internet, otra manera. Y luego el amigo me explicó y me dijo de otra manera. Y de todas esas maneras saqué a mi manera. Digo, no hay problema, nada más que tu manera está violando alguna parte algebraica y por eso no te da. No importa cómo sea tu manera, es la conclusión. Nada más que llévalo bien, hazlo bien, no combines técnicas, ¿no? Bueno, ya fue mucho rollo de esto. Ahora sí lo grabo. Y acuérdenme de grabarlo. Ahí está grabado. Y me pasaría al otro problema. Profe, Sí. tengo una pregunta de la tarea que vamos a entregar el próximo jueves. ¿Los problemas que vamos a hacer van a ser todos los que faltan o hasta antes de que inicie esta parte de análisis de mallas y nodos? Lo del jueves es todo lo que falta hasta antes de que donde dice método de análisis y de mallas y de nodos. Yo estuve viendo problemas aquí en clase con ustedes y faltaron como 6, creo, ¿no? La mitad. Esos son los que hay que entregar. Ok, muy bien, gracias. Ahorita del tema de mallas y nodos, ya me aventé el primer problema 9.1 de nodos. Y ahora haríamos uno de mallas para ejemplificar el asunto de las mallas, ¿no? Y si hay más de nodos y de mallas, pues ya las hacen ustedes. No están solos. En cualquier momento me pueden preguntar en horario laboral, dudas para hacer sus tareas, ¿no? Bueno, dejo aquí en blanco y limpiamos la pantalla. Un problema clásico de mallas es cuando tengo un circuito eléctrico que no puedo simplificar ni en serie ni en paralelo y tiene puras fuentes de voltaje y me piden una corriente. Ese es el problema clásico de mallas, porque no tiene mucho caso andarlo haciendo por nodos, porque me involucraría pasos extra andarlo haciendo por nodos. Entonces, a mí me conviene hacerlo por mallas. Sería el criterio para decidir hacerlo por mallas. Ahora, apliquemos el método de mallas general, ¿verdad? El método de mallas general dice que identifiques tus mallas. Yo veo 3 caminos cerrados para la corriente que no incluyan otro camino cerrado adentro de él. Porque si tuviera otro camino adentro de él, pues es otra malla. Ahí veo 3 mallas independientes que cumplen ese criterio.
Dice, asígnales una corriente arbitraria en el sentido que te dé la gana, ya sea horario o antihorario, pero todos en el mismo sentido. Olvídate de pensar cómo fluye la corriente utilizando el sentido convencional de corriente. Eso no es mallas. El algoritmo de mallas dice, asígnale una corriente arbitraria por malla. Y dale un nombre, ¿no? Entonces, para mí esto es la corriente de la malla 1. Para mí esto es la corriente de la malla 2 que coincide con la corriente que me están pidiendo, de tal suerte que cuando termine, pues si saco la corriente 2, pues es la que me están pidiendo. Y la corriente de la malla 3. Nota que en algunas cuestiones la corriente de malla coincide con la corriente de la rama, como es el caso de la resistencia de 10 ohms o la fuente de 10 coseno WT o la resistencia de un ohm coincide con la corriente de malla 3, ¿no? Pero hay ramas de los circuitos eléctricos que no coinciden con la corriente de malla. Por ejemplo, la corriente en el capacitor de 1 mF de la izquierda, realmente ninguna de las dos corrientes de malla es la corriente del capacitor, sino más bien la interacción de las dos corrientes. Que cuál se le resta a cuál, eso no lo puedo saber hasta que acabe todo el problema, ¿no? Cuando acabe el problema y conozca los sentidos reales de las corrientes que me entrega la solución de mi problema, es el que yo puedo aplicar para saber en qué sentido va la corriente realmente en el capacitor y cuál es, en términos de cuál es mayor que la otra. O sea, estoy hablando de la corriente malla 1 y la corriente malla 2. Las dos interaccionan para formar una corriente de ese capacitor. Pero aquí el problema está más fácil porque nomás me piden la corriente de la malla 2 y se acabó. ¿Se puede hacer por nodos? Sí. Hay gente que transforma la fuente de voltaje a las dos fuentes de voltaje que están en los extremos a fuentes de corriente para que se acomode el problema, que sea un problema de nodos. Resuelven todo y en términos de los voltajes de nodos sacan la corriente en la inductancia para una manera alternativa de obtener la respuesta. Nada más que se ve que ese camino es más largo, ¿no? Bueno, siguiendo con el método de las mallas, ya tengo mis 3 corrientes de malla. Necesito 3 ecuaciones para resolver 3 incógnitas, que son las corrientes de malla. Lo que vamos a hacer es suma de voltajes en lazo cerrado para sacar las ecuaciones y luego vamos a aplicar la ley de Ohm para cambiarlo a incógnitas de corriente, ¿no? Pero antes de eso, ahora en alterna, el método tiene una extensión. Debo de ver todo como impedancias. Todos deben ser impedancias para mí, no en el dominio del tiempo como bobinas, capacitores y resistencias, sino su representación matemática fasorial en impedancia, ¿no? Y a su vez las fuentes en su representación compleja. Entonces debo de transformar este circuito a el dominio de la frecuencia. Entonces, para mí aquí voy a tener una señal alterna, difasor, aquí voy a tener una impedancia, Z1, aquí voy a tener otra impedancia, Z2, aquí voy a tener otra impedancia, Z3, aquí voy a tener otra impedancia, Z4, y aquí voy a tener otra impedancia, Z5, aquí voy a tener la fuente. Para mí es 10 ángulo de 0. ¿Está en formato coseno? Sí. ¿Tiene desfase? No. Entonces es valor máximo ángulo de 0. La otra, ¿sería correcto poner 10 ángulo de 0? No, porque no está en formato coseno. Esto no está en formato coseno. ¿Cómo lo pongo en formato coseno? Pues si me voy a mis formulitas sumándole 90 grados, ¿verdad? 10 seno de WT más 90 grados, pues es lo mismo que tener 10 coseno de WT más 90 grados. Entonces, para mí va a ser 10 ángulo de 90.
Impedancia de acá arriba, en el dominio de la frecuencia, es 10. La impedancia aquí es 1. Es la frecuencia angular. La frecuencia angular me la dan como un dato, es 1000. Entonces sería 1000. Como es una bobina, sería 1000 por el valor de la inductancia, 1 por 10 a la menos 3. J o ángulo de 90, ¿no? La Z4, tanto Z3, Z2 y Z4 son iguales. Z2 es igual a Z4 porque son dos capacitores iguales. Sería el inverso de la frecuencia de 1000 por el valor del capacitor, que sería 1000 y otra vez 1 por 10 a la menos 3. Ángulo de menos 90 o menos J. Y este de acá arriba es 1, ángulo de 0. Entonces, Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Z1 es 10. Z2 dijimos que va a ser ¿cuánto ya sé que es directo, ¿no? Pero bueno, nada más para asegurarme, ¿no? 1000 por 1 por 10 a la menos 3. 1. Y el inverso de 1, pues 1. Entonces, Z2 es 1 o menos J, ¿no? Aquí es menos J. Z2 y Z4. Z3 es J, positivo. Y Z5 es 1. Y B1 va a ser, o voltaje de la fuente 1, 10 o 10 ángulo de 0. Y B2 va a ser 10 ángulo de 90, ¿no? O 10J, ¿no? Ya es rectangular. Listo, ya tengo mi problema en el dominio de la frecuencia. Entonces voy planteando ecuaciones como suma de corrientes en lazo cerrado, ¿no? Entonces, para la malla 1, ¿cómo se dice? La malla 1 va a ser empezando de este punto y haciendo un recorrido en sentido horario. Ustedes pueden hacer el recorrido en sentido antihorario, no hay problema. Otra vez, tienen bien claros los criterios que están utilizando. Para mí, yo hago los recorridos en sentido horario y las tensiones que me encuentro, le pongo el signo que me encuentro en la trayectoria, ¿no? Por ejemplo, si voy en la malla 1 y voy avanzando, me encuentro con la fuente y me la encuentro por el signo menos. Entonces, para mí es el primer voltaje sería menos B, le llamamos B1, ¿verdad? Luego, por la corriente en la malla me dice que entra por este punto. Pues para mí aquí es positivo y por aquí es positivo. Entonces, las otras dos caídas de voltaje van a ser positivas. Entonces, más el voltaje en la resistencia de 10 ohms. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia de 10 ohms de una vez? Pues es I por R. Entonces es corriente de la malla por Z1. Estoy acá, estoy acá. Y luego me encuentro con la caída de voltaje en Z2, pero me lo encuentro por el signo más. Entonces es más I1 menos I2 porque están interaccionando dos corrientes de malla. La I1 va de este lado y la I2 se contrapone, entonces es negativa. I1 menos I2 por la impedancia de ese capacitor que es Z2. Y sigo avanzando en mi trayectoria cerrada, ya no hay nada. Esto es igual a 0. Entonces, si factorizo para mi corriente I1, sería I1 por Z1 más Z2. Es este término y ese término y menos I2 por Z2.
y este está negativo, pasa positivo, me queda B1. Esta es mi primer ecuación. ¿Qué hay de diferente hasta ahorita? Pues que en lugar de impedancias estoy manejando resistencias, pero de ahí en fuera, pues el método lo aplico igual. Para la malla 2, importante que pongan atención, ¿qué pasa en la malla 2? En la malla 2, si empiezo en este punto, ¿verdad? Y hago mi recorrido, me encuentro con la caída de voltaje en el capacitor, pero para mí la referencia ahora es la malla 2. La corriente de la malla 2 entra por este punto, entonces aquí es en positivo. Aquí es el positivo y aquí es el positivo. Realmente los tres en mi recorrido van a ser con signo positivo. El primer voltaje es el de este capacitor, que sería la corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1 es la que yo decía. Siguiendo el método de las mallas, ahora la que domina, porque estoy en la malla 2, en el análisis de la malla 2, la corriente I2, y si está la corriente I1, que pasa por el capacitor de 1 milifaradio. Y ese sería, por la ley de Ohm multiplicado por la impedancia 2, pues la caída de voltaje ahí, más la caída de voltaje en la impedancia, en la impedancia de la inductancia, que sería directamente I2 por esa impedancia que para nosotros es Z3. Más interacción de dos corrientes otra vez, es la malla 2 menos la malla 3, impedancia Z4. Esto es igual a 0. Si factorizo aquí, sería menos I1 por Z más I2 que multiplica Z2 más Z3 más Z4 y más menos 3 por Z4 igual a 0. Y esta es mi ecuación 2. Y pues si ya le agarraron la onda, pueden obtener rápidamente la ecuación 3, ¿no? La ecuación 3 sería para la malla 3. Si estoy en este punto, ahora el positivo desde el punto de vista de la malla 3 aquí es, y el otro me lo voy a encontrar por el signo más, entonces otra vez todo se suma. Sería menos la interacción de dos corrientes sería I3 menos I2 por la impedancia Z4. Puedo equivocarme en algún dato porque estoy volteando a ver los circuitos, chéquenlo, ¿no? Revísenme por si me equivoqué en algún dato. Más el voltaje en la resistencia de un ohm, que sería I3 por Z5 le llamamos. Más el voltaje de la fuente, porque me la encontré por el positivo, que sería, vamos a llamarle, ya le llamamos V2, ¿verdad? Esto es igual a 0. Reacomodando, pues no tengo ninguna incógnita I1, incógnita 2 tengo menos I2 por Z4. Y incógnita con I3 tengo Z4 más Z5. Y eso va a ser igual a menos V2. Y esta es mi ecuación 3. Y si se fijan, pues ya tengo un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, I1, I2 y 3. Sus coeficientes son números complejos, pero pues eso es lo de menos. Y todos los demás datos ya los tengo. Todas las impedancias y los valores de las fuentes independientes. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a dar de alta en MATLAB Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, B1 y B2. Y voy a crear la matriz A con los coeficientes de mi sistema de 3x3, que es una matriz cuadrada de 3x3, el vector C, dividirse entre A, y me va a arrojar las corrientes, ¿no? La corriente I2, pues es la corriente de este problema. Ya no lo voy a hacer porque no voy a alcanzar de tiempo, me quedan ahorita como 2 minutos de videoconferencia. Y ese sería el método de mallas normal aplicado a este problema. No sé si tengan alguna duda.
A ver, déjalo hago, capaz que me equivoqué. Déjalo vuelvo a hacer. Yo estoy en la malla 2, análisis de la malla 2, ¿verdad? Entonces, para asignar el signo en la ecuación, me baso en que estoy en la malla 2 y en la corriente de la malla 2. Entonces, aquí, la corriente entraría por el punto, entonces es el positivo aquí, desde el punto de vista de la malla 2. Para esta impedancia hay una caída de tensión y como la corriente entra aquí, pues aquí es su positivo. Y siguiendo la corriente de la malla 2, entra por este punto y aquí sería el positivo. Entonces, al hacer el recorrido en sentido horario de mis caídas de tensión, de 3 caídas de tensión, siguiendo la ley de voltajes de Kirchhoff, todas se suman. Ahora, empiezo aquí y me encuentro con esta. Esta caída de tensión es la corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1 por Z2. Entonces, yo tengo I2, sería I2 menos I1 por Z2. Luego acá arriba, acá arriba nada más es la corriente de la malla 2. El voltaje va a ser I2 por Z3. Y finalmente aquí va a ser positivo, más. Pero, ¿qué corrientes tengo aquí? Tengo la de la corriente de la malla 2 que baja, pero tengo la corriente de la malla 3 que sube. Entonces, I2 menos I3 por esta impedancia me da el voltaje. Entonces, I2 por I3 por Z4 me da ese voltaje. Y de ahí saca esa ecuación. Ya, lo de abajo nomás es acomodar los términos, ¿no? No sé si respondí la duda. Ahora me estoy brincando pasos. Voy rápido porque supongo yo que ya conocen el método desde las resistencias, ¿no? Realmente lo que tenía que poner yo era B1, o sea, la caída de voltaje en la impedancia 2, más la caída de voltaje en la impedancia 3, más la caída de voltaje en la impedancia Z4, es igual a 0. Ahora todos se suman porque la corriente entra y me encuentro en el recorrido